Nuestra esperanza bienaventurada de acuerdo a la Escritura. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por lo grato que es poder celebrar el hecho de que la tumba está vacía y de que la muerte no pudo con Cristo. Y hoy como iglesia podemos celebrar esa gran victoria y lo que produce en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que en estos momentos, mientras estemos reflexionando en la palabra, las verdades de tu nombre, oh Dios, continúen tomando forma en nuestra vida para que podamos seguir creciendo en las verdades de Cristo y que la palabra sea vivificada en nuestros corazones. Te damos gracias por lo grato que es poder ver a Cristo en la Escritura y lo que Cristo nos habla y lo que su Santo Espíritu hace en lo profundo de nuestro ser. Oramos creyendo en el nombre de Jesús y la iglesia contenta dice amén y amén. Estamos hablando la serie Cruces, descubriendo lo que el sufrimiento revela en nuestras vidas y sobre todo qué hacer al respecto. En la primera semana estuvimos hablando sobre el egocentrismo y miramos que esto es una actitud, la actitud egocéntrica la vimos en el ladrón que cuestionó la identidad de Cristo. ¿Se acuerda de eso? Este ladrón, que muchas personas lo catalogan como el ladrón perverso o el ladrón malo, en la forma en cómo él se dirigió a Cristo, vemos que dentro de su sufrimiento manifestó una actitud egocéntrica cuando él cuestiona la identidad de Cristo y pidió para él mismo, sin tener una actitud de arrepentimiento. La semana pasada hablamos sobre la importancia de crear conciencia, estar conscientes, self-awareness. E indicamos, bajo esta idea, este principio, indicamos que cuando uno comienza a reflexionar para uno mismo, con uno, tomando tiempo de meditar, de crear conciencia, qué es lo que me está ocurriendo, por qué me está ocurriendo y sobre todo, qué es lo que Dios me está indicando. Cuando uno comienza a crear este tipo de conciencia, el corazón le habla mucho y descubrimos que Proverbios nos indica que hay beneficios, hay ganancia, hay fruto cuando el hombre alcanza, dice claramente el libro de Proverbios en el capítulo 20, claramente dice que es dichoso, es bien grato, es muy especial cuando el hombre alcanza el consejo de su corazón, dice ahí el libro de Proverbios. Hay bendición cuando el hombre alcanza el consejo de su corazón. Y con esto de crear conciencia, mencionamos que es muy importante uno saber dónde estoy, qué estoy haciendo y cómo me siento. Y esto que o que hablamos la semana pasada, lo identificamos en el conocido ladrón arrepentido o el ladrón bueno, como muchos, ¿verdad?, lo han catalogado, y obviamente cómo él le habla a Cristo. Entonces, cuando uno crea conciencia, uno no toma decisiones o medidas temporeras. Voy a repetir eso. Cuando uno crea conciencia, no toma medidas temporeras, sino que toma soluciones eternas, En otras palabras, que permanecen
desde el día de hoy hasta la eternidad. Y lo vimos en este ladrón arrepentido. Fíjese, amado, mientras uno cuestionó la identidad de Cristo, el otro ladrón confirmó la identidad de Cristo. Mientras uno cuestionó la identidad de Cristo, si eres el Hijo de Dios, lo mismo que hizo Satanás en la tentación. Indicamos que la expresión que este ladrón le dijo a Cristo, en la forma en cómo se expresó, no hubo ninguna diferencia entre cómo él le habló a Cristo versus lo que el diablo le habló a Cristo en el libro de Mateo capítulo 4. Sabemos que el diablo también cuestionó la identidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios. Y este ladrón, si eres el Salvador, si eres el Cristo, si eres el Mesías, cuestionando la identidad de Cristo. Pero el otro ladrón, creando conciencia, ¿dónde estoy? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué va a ocurrir con mi vida después de este momento que es inevitable? En otras palabras, voy a morir. Vemos como él, cuando crea conciencia, rápidamente dice la Escritura en el libro de Lucas que reprendió al otro ladrón, indicándole: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Vemos que en esa expresión este hombre nos enseña la importancia de crear conciencia. Y cuando uno crea conciencia, vemos lo que la Escritura dice, el fruto de nuestros labios. Y le dice a este ladrón: ni aún temes tú a Dios. Mire la expresión que él usa: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. En otras palabras, este ladrón, sin tener un grado teológico, estaba confirmando la divinidad de Cristo. Y él dice: nosotros merecemos lo que estamos en estos momentos viviendo, mas este nada malo ha hecho. Y luego le dice: acuérdate de mí. Ahí está el hecho de tomar medidas eternas o soluciones eternas. Desde ese momento, vemos en él tomando una decisión que iba a impactar su eternidad, porque eso es lo que ocurre cuando usted y yo creamos conciencia. Y en su expresión confirma la identidad de Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Cristo es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos el impacto de crear conciencia y cómo se manifiesta en lo eterno. Eso fue lo que estuvimos hablando en estas primeras 2 semanas. Hoy vamos a mirar el personaje de la cruz en el centro, en otras palabras, a Jesucristo. Vamos a estar hablando de Cristo, su ministerio y su actitud de obediencia. Cuando se habla a nivel general de la vida de fe, de la vida espiritual, hay que considerar que nuestra sociedad es lo que se conoce como una sociedad pluralista. Cuando se trata de la vida espiritual y la vida de fe, hay que considerar que nuestra sociedad es una sociedad pluralista. Una sociedad pluralista es aquella que acepta, reconoce y tolera. Mire esto: acepta, reconoce y tolera diferentes posiciones y pensamientos. Y bajo ese sistema pluralista en donde se tolera, donde se acepta, donde se reconoce diferentes posiciones y pensamientos, esto es lo que nos están enseñando continuamente en los medios de comunicación. Hay que ser tolerantes y no controversiales. Hay que ser tolerantes y no controversiales. Y bajo ese idealismo, ese pensamiento,
nos están llevando a comprometer nuestros valores, nos están llevando a comprometer nuestra posición bíblica, apostólica, cristocéntrica, nuestra sana doctrina, nos están llevando al compromiso porque hay que ser tolerante y no controversial. ¿Por qué razón? Porque vivimos en una sociedad pluralista. Y vuelvo a repetir, es una sociedad que tolera, reconoce y acepta diversidad de pensamientos, ideas y conceptos. Un ejemplo de esto, es muy aceptado hablar de Dios, es muy aceptado, y obviamente no es que esté correcto, lo que voy a darles como ejemplo, es muy aceptado hablar de Dios como una fuerza, un ser o un poder meramente que existe. Eso es muy aceptado. E inclusive es aceptado no creer en Dios. Nuestra sociedad acepta ese tipo de idea, ese tipo de pensamiento. Es aceptado decir, no importa la religión. ¿Por qué razón? Porque todos los caminos conducen a Dios. Nadie piensa en la muerte hasta que la muerte llega. Y cuando llega la muerte es muy común decir que esa persona fue a morar a un mejor lugar. Nadie, o muy poco, y desde luego entendemos la posición de la iglesia evangélica, pero cuando alguien muere, sea un artista, sea un atleta, sea un político, es muy común decir fue a morar a un mejor lugar. Nadie dice que murió condenado, murió en condenación o murió separado de Dios. Y por el contrario se hace expresión, está en un mejor lugar o está en el cielo y hay que orar por él y hay que orar por la familia. Una vez más, muchas posiciones y pensamientos en torno a la fe y a la vida espiritual, los cuales son aceptados porque vivimos en una sociedad pluralista donde se enfatiza la tolerancia. E inclusive, mire esto, amado, vamos a mirar algunas religiones principales y lo que profesan. Un ejemplo, el budismo. Y esto es simplemente un resumen en 3 puntos. ¿Qué dice el budismo? Un pensamiento aceptado, una idea aceptada. Dicen ellos, no hay Dios. El fin no existe. Y ellos creen en algo que se llama el renacimiento. No es lo mismo, ¿verdad? Como lo dice la Biblia, el nacer de nuevo. Es otra forma la que ellos enseñan. No tiene que ver tampoco nada con reencarnación. Les voy a decir lo que ellos enseñan con esa posición de renacimiento y usted se va a quedar, ¿qué acabó de leer el pastor ahí? Renacimiento es básicamente el hecho que a partir de determinados residuos psíquicos que quedan tras la muerte de un individuo, residuos que no son un alma, un yo, una persona, sino tan solo una semilla de nueva conciencia, dan lugar al nacimiento de un ser heredero de algunas características que poseyó el individuo que murió dejando dichos residuos. ¿Qué dijiste? El hinduismo, ellos dicen que hay un Dios, y vemos un Dios en letra minúscula, y ese Dios es impersonal. Ellos creen en la reencarnación, y la reencarnación, según ellos, es que al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. El acercamiento a la deidad es a través de ídolos y de estatuas, de acuerdo al hinduismo. 2 religiones más. La nueva era. La nueva era, ellos enseñan que no hay un Dios personal. Y vemos nuevamente la palabra Dios en letra minúscula. No hay un Dios personal. En otras palabras, cuando decimos un Dios personal, es un Dios con quien no se puede tener ninguna relación. No hay un Dios personal. Ellos hablan de la nueva conciencia
Y la nueva conciencia es lograr realizar que no hay un Dios, sino el poder que está en ti, ese es Dios. Ellos hablan del universo y el cosmos, y esto es un ser vivo y en evolución hacia el pleno conocimiento de sí, y el hombre es la manifestación de la autoconciencia. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Y miren que ellos hablan del universo y el cosmos. Oiga bien, hace unos años atrás, un grupo muy conocido de la música sacra cristiana trae una interpretación musical que a los oídos de muchos de nosotros, wow, qué linda inspiración, pero uno tiene que estar pendiente de lo que escucha. Y obviamente, o ignorancia, o falta de conocimiento bíblico, o influencias de este tipo de pensamiento, en donde en un momento dado en la canción, ellos hablando de Dios decían, tú eres el universo y eres toda persona en la tierra. Nueva era. El Islam dice que hay un Dios y el nombre de ese Dios es Alá. Ahora entienda, Cristo vive. Cuando usted estudia la historia del Islam, Alá no es el Dios de la Biblia, no es el mismo Dios. ¿Por qué razón? Porque al estudiar la historia, el mundo árabe, para 600 años después de Cristo, todo el mundo árabe o de Medio Oriente, ellos eran politeístas, paganos. Cuando usted lee la escritura, ¿verdad? Como en el libro de los Hechos, cuando Pablo va en el mundo griego también, va a Atenas y él va en sus viajes misioneros. Una de las cosas que constantemente ellos están hablándole al mundo gentil, incluyendo la gente allá en Grecia, y también la gente de Medio Oriente. Una de las cosas que constantemente ellos le están diciendo, estos no son dioses. No es la vaca, no es el toro, no es el burro, no es la estrella, no es el sol, no es la luna. Estos no son dioses. E inclusive en un momento dado, creo que fue Pablo, ¿verdad? Y Pablo y Bernabé que hicieron un milagro, y la gente en aquel entonces dijeron, dioses en formas de hombres han venido a donde nosotros, y comenzaron a adorarle a ellos, y a uno pusieron, creo que Zeus, y al otro, ¿qué es? Ok. Zeus, ¿verdad? Y el otro, no me acuerdo, no lo entendí, pastor. Júpiter, Mercurio. ¿Ok? Y ese era el mundo gentil, fuera de el mundo judío, que era moniteísta. Jehová es Dios. No hay ningún Dios fuera de quién, de Jehová. ¿Ok? Entonces se levanta la iglesia, viene el Espíritu Santo, y comenzó a predicarse la iglesia, y ellos entran al mundo gentil y comienzan a hablar sobre Dios, la salvación y el propósito de Dios en Cristo Jesús, y a decirle que estos no son dioses. ¿Usted está conmigo, amado? ¿Me está entendiendo? Entonces creo que fue más o menos para el año 600 después de Cristo, que viene Mahoma, y por unas, ¿verdad? Revelaciones de acuerdo a él, que él dice, llega al mundo árabe y dice, solamente hay un Dios, y este Dios es Alá. Ahora, Alá en la historia era uno de los dioses que este mundo, en su creencia de tantos dioses, adoraba, y era la luna. Entonces ahora la luna, y era el nombre de la luna en aquel entonces, el nombre que le daban a esa deidad era Alá. Entonces él dice, ese es el único Dios, o no son estos dioses, ahora es el único Dios. ¿Me entendieron, amados? ¿Me entendieron? Cuando usted no puede equivocar el Dios creador del cielo y de la tierra conforme a los 66 libros de la Escritura.
Antiguo y Nuevo Testamento versus lo que dice el Corán con relación a este Dios. Pero vivimos en una sociedad en donde se nos está enseñando, se nos está inculcando que uno tiene que ser tolerante, no controversial. ¿Me está entendiendo? Y por eso hay aspectos de fe y de vida espiritual que es hablado, es aceptado. Está muy bien. ¿Cuándo es que viene la controversia? Ya en un momento dado lo vamos a mirar. E inclusive, una vez más, por eso es que si usted ve el símbolo del Islam, es lo que llaman en inglés crescent moon. Es una luna en creciente con una estrella en el cielo. Ese es el símbolo de ellos. Búsquelo, googleelo. No es en el caso de nosotros el cristianismo como una cruz vacía que nos indica que Cristo pagó el precio, pero la muerte no lo pudo retener. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está a la diestra del poder de Dios. Delo con ánimo, iglesia. Amén. Y usted lo ve, de ahí viene. Entonces ese Dios, de acuerdo a ellos, es personal, se puede tener una relación con ellos. Ahora, la justicia depende de la devoción a la religión y a las obras de acuerdo a ellos. Entonces estas religiones son comúnmente aceptadas, respetadas. Y el que las practica hay que entenderlo y dejarlo tranquilo. Hay que ser tolerante, no hay controversia en la espiritualidad de estas religiones. Ahora, si usted se fija, amados, muy claro en conforme les fui dando 3 puntos en resumen de las posiciones de cada una de ellas, usted se puede dar cuenta claramente que estas religiones son diferentes la una de la otra. Una dice, no hay Dios. Otra dice, hay un Dios, pero no es personal. Otra dice, no hay Dios, el Dios del universo, etc. Son creencias muy diferentes la una de la otra. Ahora, la controversia religiosa se da cuando en el tema de la espiritualidad y de la fe se trae el personaje de Jesucristo. Ahí es donde viene la controversia. Ahora, el Islam tiene a Jesucristo como uno de sus profetas. Ellos tienen 5 profetas principales. Tienen a Abraham, tienen a Moisés, tienen a David, tienen a Jesús y tienen a Mahoma. Son sus profetas principales. Y ven que entre esos profetas principales está Jesucristo. Pero no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. No creen en la divinidad de Jesucristo. Entonces, la controversia religiosa en el tema de la fe y en el tema de la espiritualidad se da lugar cuando se trae el personaje de Jesucristo. Mire, según el Islam dice que Jesucristo es uno de nuestros profetas principales. Gandhi, que era hinduista y obviamente practicaba el hinduismo, se dice que él ve a Jesús como un ejemplo y como una regla de vida a seguir. Entonces, en la mayoría de los casos, nadie disputa la existencia de Cristo. Nadie disputa el mensaje de Cristo como algo malo. Nadie disputa las obras de Cristo como obras malas en contra del ser humano y de la sociedad. Por el contrario, el amor, el beneficio, la sanidad, la restauración, la transformación del ser humano era lo que a Cristo le interesaba y Él quería para todos. El Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Nadie disputa la existencia, el mensaje y las obras de Cristo. La controversia viene cuando se toca el tema de lo que Jesucristo proclamó de sí mismo. E inclusive lo proclamó de forma exclusiva. Cristo no vino a formar una religión.
Óigalo, Cristo no vino a formar una religión. Cristo vino a salvar. Cristo vino a hablar de la verdad. Cristo vino a reconciliar con el Padre. Cristo vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Lo controversial y lo no aceptado fue lo que él proclamó de él mismo. Escuche, el tema de la espiritualidad se convierte en controversia cuando se trae el personaje de Cristo. Pero nadie disputa la existencia de Cristo. Nadie disputa el mensaje de Cristo. Nadie disputa las obras de Cristo. Lo que crea controversia es lo que Cristo proclamó exclusivamente. ¿Por qué digo exclusivamente? Porque el fundador del budismo no proclamó lo que Cristo proclamó de él mismo. El fundador del hinduismo no proclamó lo que Cristo proclamó de él mismo. Los creadores de la nueva era no proclamaron, no proclaman lo que Cristo proclamó de él mismo. El Islam y el fundador del Islam no proclamó lo que Cristo proclamó de él mismo. La controversia viene cuando se mira lo que Cristo habló de él mismo y lo que Cristo proclamó de él mismo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Y qué es? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén o amencito. Miren qué verdad más gloriosa. ¿Por qué razón una verdad gloriosa y no la verdad del Islam o del hinduismo o del budismo? Porque la verdad, entre paréntesis, del hinduismo, el budismo y el Islam y la nueva era no me da la esperanza que eso me da a mí. No produce un impacto de vida eterna, de comunión eterna con Dios el Padre. El único que en la historia dijo: yo soy camino, verdad y vida, fue Jesús. Mire, amado, escuche. Hoy el cristianismo es más grande que el Imperio Romano. Hoy el cristianismo es más grande que los césares de Roma. Bueno, ahorita voy ahí, pero escuche. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego hace esta pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Mire, yo creo en la resurrección. ¿Cómo usted cree en la resurrección? Entiendo que la mayoría aquí. Yo creo en la resurrección, ¿saben por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Pero hay algo más. Hay algo más que decir. Mateo habló de la resurrección, aunque eso es muy importante en cuanto a nuestra fe, pero hay algo más. Mire, yo creo en la resurrección
porque Mateo habló de ella. Me explico, un ser humano habló de ella. Un individuo habló de ella y luego en un momento dado lo escribió. Hoy, escuche, hoy usted lo lee, pero usted no escuchó a Mateo hablar de la resurrección en vivo y a todo color, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ok, pero para mí lo que le escriben es importante, pero fuera de lo que le escribió, ahora yo me meto en la vida de Mateo, miro a Mateo y veo un ser humano, veo un individuo que habló sobre la resurrección. Escuche, Mateo habló de la resurrección, Marcos habló de la resurrección, Lucas habló de la resurrección, Juan habló de la resurrección, los soldados romanos hablaron de la resurrección y en la cruz, cuando Cristo expiraba, le decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Él muere y es traspasado, un centurión romano dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los soldados romanos hablaron de la resurrección. Pedro habló de la resurrección. Santiago habló de la resurrección. Pablo habló de la resurrección. 500 testigos hablaron de la resurrección. La iglesia dio su origen con este mensaje que Él ha resucitado y le hemos visto. Hoy Cristo y sus discípulos es más que todo el imperio romano, como mencioné, y sus césares. Hoy el cristianismo es más grande que todos aquellos que intentaron detenerlo en sus orígenes. Hoy una tercera parte del mundo está celebrando que Él ha resucitado y verdaderamente se cumple lo que Él dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección, ya los leímos. Mire, dos cosas espléndidas, o una cosa espléndida. Mire lo que Él dijo también, porque lo que Él dijo de Él mismo es lo que trae controversia. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. La palabra uno, diga conmigo uno. La palabra uno significa coigual. Diga conmigo coigual. Eso es lo que significa la palabra uno. Coigual. Existimos coigualmente. Voy a dar un paso más profundo todavía. La resurrección es uno de los temas más fáciles de comprobar. Muy fácil comprobar la resurrección. No es difícil. ¿Saben por qué? Porque los que demandan explicación de nuestra fe, una de las explicaciones que ellos demandan de nosotros es pruébame que Él ha resucitado. ¿Cierto? ¿Cierto? Y es una posición doctrinal fundamental en cuanto a la fe. Y Pablo lo dijo, si Cristo nos resucitó, en vano es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. En vano hemos hecho todo esto si Cristo nos resucitó de entre los muertos. Iglesia, ¿está conmigo? ¿Está conmigo aquí? ¿O tiene calor? Amén. Es muy fácil probar la resurrección. Y aquí es donde la yegua tumba a Genaro. Creer en la resurrección. Bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Mire rapidito. Evidencia de la resurrección, testigos, proclamación del evangelio en Jerusalén, la tumba vacía, la transformación del miedo de los discípulos, escritos de los 4 evangelios. Roma no pudo detener el mensaje de Cristo. La existencia de la iglesia, el cambio del día de adoración al domingo, la conversión de Santiago, que era el hermano de Jesús, y usted sabe que en un momento dado ni sus hermanos ni su familia creían en él, ¿verdad que sí? Lo tenían como por lunático. Amén. Y algo pasó con Santiago, que entonces se convirtió en el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. La conversión de Saulo y las mujeres como testigos. Porque ¿quiénes fueron las primeras que fueron a la tumba el primer día de la semana? ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes?
¿Quiénes? Las mujeres. Ninguno de los autores, si se dejan llevar por la práctica de la época, hubiese colocado a las mujeres como las primeras en ser testigos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el testimonio de las mujeres no era considerado como válido en la sociedad ni en ninguna corte. Pero sin embargo, como fueron testigos oculares y lo vieron luego cuando todos se reunieron, entre todas las 500 estaban allí las mujeres. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron el testimonio de las mujeres. Amén. Damos gloria a Dios por las mujeres. Y las mujeres de la iglesia dicen, amén. Eso es. Délo con ánimo. Todo esto a mí les digo, amados, les digo hasta las lágrimas. Todo esto me lleva a mí a reflexionar en lo espléndido de la vida de Jesucristo. Lo espléndido de la vida de Jesucristo. Y el impacto que tiene sobre mi vida. Me inspira, Jesucristo me inspira, su ministerio me inspira, su obediencia al Padre. Son dos cosas espléndidas a considerar de la vida de Cristo y desde luego lo que hemos hablado de la resurrección de Él. Y cómo transformó al mundo. La paz que usted respira hoy, la tranquilidad que usted respira hoy, se debe al hecho de que Él resucitó de entre los muertos y los que adoptaron su mensaje y predicaron su mensaje de amor, paz, vida eterna, revolucionaron el mundo hasta el día de hoy y se seguirá revolucionando porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. Me inspira su ministerio, su obediencia al Padre. ¿Qué te puedo decir de su ministerio? Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Me inspira. Los rechazados, los marginados fueron amados por Jesús en su ministerio. Él abrió los ojos de los ciegos, la boca del mudo, tocó a los leprosos y sanó a muchas personas, caminó sobre las aguas y desde luego resucitó de entre los muertos. Me inspira la vida de Cristo y hoy yo te pregunto a ti, ¿qué ha hecho Jesús por tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús por tu vida? No lo mataron por sus milagros, sino por lo que Él proclamó de sí mismo. Su obediencia es una inspiración. Diga conmigo obediencia. Mira al que está a tu lado y díselo. Y si está dormido, dale un codazo, álale el pelo. Obediencia. La reunión, escuche esto, la reunión del domingo, el primer día de la semana, era una reunión de celebración. No porque había ganado mi equipo en las Olimpiadas de Roma. No porque salió mi candidato favorito en las elecciones. La razón de la celebración del domingo, primer día de la semana, era en una actitud de celebración porque Cristo había resucitado entre los muertos. Y en todos ellos, escuche bien, diga conmigo todos, en todos ellos lo que había era una alegría y una felicidad, a pesar de cómo el Imperio Romano los estaba persiguiendo. Inclusive ellos se sentían dignos de morir por la causa del Evangelio. ¿Usted está conmigo, amados? O sea, el hecho de venir a celebrar a Cristo
era porque Él resucitó de entre los muertos y la iglesia iba en la reunión. Yo me alegré con los que me decían. O sea, era una motivación ellos congregarse entre hermanos a celebrar que Cristo había resucitado. Ay, y ustedes están tan serios. Miren, algunos así con los brazos cruzados como si nada hubiese pasado. Alégrese, gócese, disfrute. Relájese. Y una sonrisa, se enseñaban el piano que tenían en la boca todos ellos porque Cristo resucitó. Una victoria, y yo me imagino a ellos cantando, danzando, brincando, wow. Me inspira, a mí me inspira, amado. Si usted me ve aquí como medio loco y más hoy que me corté el pelo, es que estoy inspirado. Me inspira la resurrección, me inspira hasta cortarme el pelo, me inspira la resurrección. Que crezca. Amén, amados. Y la obediencia al Padre, nos vamos en 5 minutos, maybe 10, pero en 5. La obediencia al Padre, la obediencia, mira, amados, la obediencia, esto es algo muy importante para usted que está aquí escuchando. La obediencia de Cristo al Padre me inspira su ministerio, me inspira su obediencia al Padre. 2 cosas muy importantes que mi padre solicitaba de mí constantemente, hasta el regaño y el correazo y el cocotazo. No me lleves la contraria, sé obediente. No me lleves la contraria y sé obediente. Y yo puedo entender ahora a mi padre, porque yo le digo a mis hijas, no me lleven la contraria y sé obediente. Porque la obediencia es muy importante. Dios le da importancia y valoriza la obediencia. Lo vemos en Cristo. Porque Cristo sabía que el Padre demandaba, exigía, esperaba obediencia. ¿Cómo Dios valoriza la obediencia? Porque para Él la obediencia es la esencia. Para Dios la obediencia es la esencia. Diga conmigo, para Dios la obediencia es la esencia. Mire, amado, la obediencia mantiene la presencia de Dios. Cristo desde su nacimiento tenía la presencia de Dios. Durante su preparación tenía la presencia de Dios. Cuando fue bautizado vino la presencia de Dios. Y por esa presencia de Dios fue impulsado al desierto para ser tentado por el enemigo. Terminó la tentación y dice la Escritura claramente, en el poder del Espíritu, en la presencia de Dios. Con la presencia de Dios comenzó a predicar el Evangelio. Fue a Getsemaní con la presencia de Dios. Y usted lo ve orando, Padre, 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 si es posible. Fue torturado con la presencia de Dios. Porque cuando vienen golpes, posiblemente lo último que uno piensa es la presencia de Dios. Pero hubo una mujer, oiga, otra mujer, que rompió un frasco de alabastro que era extremadamente caro, el salario y más de todo un año, lo rompió y ungió el cuerpo del maestro, y en esa unción y en esa fragancia, ese olor grato que había en todo el cuerpo de Cristo, cuando lo golpeaban, lo torturaban, ese olor grato le estaba a él recordando que a pesar del sufrimiento, el dolor, el quebranto y lo que me espera, la presencia de Dios estará ahí conmigo. Cuando único Cristo no siente la presencia de Dios, se debe a todo el pecado de la humanidad, los que estaban en aquel entonces, los que iban a nacer hasta el día de hoy y los que van a nacer el día de mañana. Todo el pecado de la humanidad estaba sobre él. Hubo tinieblas en aquel entonces, y entonces ahí él clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La obediencia es esencial.
mantiene la presencia de Dios. Dios espera que sus hijos sean obedientes, según esperó de Cristo que fuese obediente. Espera de ti, espera de mí que seamos obedientes. Por eso es que Adán y Eva les dijo, no coman de ese árbol, y al ellos comer del árbol y desobedecer, no ser obedientes, la presencia de Dios fue cortada. Por eso es que uno de los pasajes bíblicos más tristes que usted puede encontrar está en el libro de Jueces, cuando Sansón perdió la presencia de Dios, y dice la Escritura que se levantó a defenderse, y dice, mas él no sabía que Jehová se había apartado de él. David entendió la importancia de la presencia de Dios y lo que significa perder la presencia de Dios, cuando en el Salmo 51 versículo 11 él dice, no me eches de delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Para el Padre la obediencia es todo. Diga conmigo, para el Padre la obediencia es todo. Por eso el libro de Deuteronomio, desde el versículo 1 en adelante, es un llamado a la obediencia y los beneficios de ella. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escuchen, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Y ahí hay una explicación que no me da tiempo para hablarlo, pero usted entiende, amados. Para Dios es mejor la obediencia que yo tenga un título de pastor. Para Dios es mejor la obediencia que el pastor Tony predique y los montes sean trasladados al corazón de la mar. ¿Me entendió, amado? Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Por qué razón? Porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, miren cómo lo dice, haciéndose obediente, haciéndose obediente, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Yes. Para Dios la obediencia es la esencia. Obediente hasta la muerte, por eso la muerte no lo pudo retener. Así que obedece. Es lo que Dios espera. Obedece. Es lo que Dios bendice. Escuche bien, porque algunos están tras la bendición de Dios, pero no quieren ser obedientes. Y cuando usted se encuentra este tipo de caso, amado, y si usted se está fortaleciendo en el Señor, y si usted está dedicado al Señor, usted tiene la autoridad de Dios. Cuando usted se encuentre en estos casos, en la autoridad de Dios, reprenda ese tipo de actitudes en algunas personas que van tras de Dios por los beneficios, pero no quieren ser obedientes al Padre. Van tras la bendición, pero no quieren obedecer. Es lo que Dios espera, es lo que Dios bendice, y es lo que Dios recompensa. Es lo que Dios espera. ¿Por qué razón? Le dijo a Adán, no comas de ese árbol. Es lo que Dios bendice, porque dice claramente, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo, y bendito el fruto, bendita tus vacas, bendito tus rebaños, bendita tu canasta y bendita tu artesana de masar. ¿Qué quiere decir esto? El que obedece, bendito en la carpintería, bendito en la mecánica, bendito en la ingeniería, bendito en la manufactura, bendito en el ministerio. Es lo que Dios espera, es lo que Dios bendice, y es lo que Dios recompensa. Recompensa. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Jesús. El que obedece a Dios se levantará y nada lo detendrá. ¿Usted lo cree? Vamos a estar en la posición de pies. Porque Cristo fue obediente y la muerte no lo pudo detener. Yeshua.
olvida es la muerte en victoria. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La misma muerte no lo pudo detener. Y hoy yo te digo a ti, si tú eres obediente, nada te va a poder detener. De las cenizas, escucha bien, de las cenizas Él nos levanta. Ese es el Dios que yo creo, amado. Lo ha hecho conmigo 20.398 veces y yo sé que lo seguirá haciendo mientras yo esté sumiso, obediente, buscando de Él. Amén, pueblo. Mire, amado, hoy el programa de cánticos, escuche, si usted estuvo pendiente, fue desde luego un poco más prolongado de lo normalmente, intencionalmente. ¿Por qué razón? Cánticos de liberación, alabanza, celebración, porque este es un día muy especial. Usted hoy es parte de millones de personas alrededor del mundo que está celebrando la resurrección. Primera de Corintios 15:54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Mire, mire. Se cumplirá la escritura que dice: la muerte es devorada en victoria. El impacto de la resurrección te puede levantar de cualquier circunstancia. Escuche, porque esto es vida, es poder, es fe. El impacto de la resurrección te puede levantar a ti de cualquier circunstancia. Si Cristo ha impactado tu vida, es tiempo de obedecer. Es tiempo de obedecer. Es lo que Dios espera, es lo que Dios bendice y es lo que Dios recompensa. Si Cristo ha impactado tu vida, y yo estoy muy claro, seguro y muy convencido hasta los huesos que usted no está aquí por casualidad, el Espíritu de Dios te ha traído. En algunos casos, a que tomes una decisión firme, no decisiones tambaleantes y a medias o circunstanciales. Firme. Que decidas obedecer la voz de aquel que te llama a conocerle, a relacionarte con Él y que Él impacte cada área de tu vida. Es tiempo de obedecer. Tienes que preguntarte: al salir de aquí tienes que preguntarte, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Y qué pasos de obediencia darás hoy? Es tu decisión y es mi decisión. Mi testimonio es que el ministerio de Cristo ha impactado mi vida y la vida de mi familia. La obediencia de Cristo ha impactado mi vida porque entiendo la importancia de la obediencia. En cómo la miro en Cristo. ¿Y tú?
¿Y tú? Si Cristo ha impactado tu vida, ¿qué pasos de obediencia darás hoy? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay dos cosas que pueden estar ocurriendo en algunos corazones y vamos a orar por eso. Y vamos a cantar un cántico, pero yo quiero que lo cantemos como que Cristo está aquí. Hay dos cosas que pueden estar ocurriendo en tu corazón. Tú puedes sentir tu corazón como que Él está tocando a la puerta, porque quiere entrar en tu vida. Ese es a los que Él le está preguntando, ¿qué pasos de obediencia vas a dar hoy? O por otro lado, hay corazones que se están cerrando a ese llamado. Pero aún con el corazón cerrado está la voz y la convicción que da el Espíritu de Dios. Y te pregunta aún en el endurecimiento de tu corazón. Te llamo a ser obediente. Te llamo a obedecer. El que creó conciencia le tomó la cruz. No esperes que te tome a ti figurativamente una cruz pesada y entonces diga, ten misericordia de mí. Por otro lado, Dios es justo. Y si hoy cierras tu corazón a Él, tú no sabes qué oportunidad más adelante Él te dará. Tú no lo sabes. Pero yo cumplo mi función de advertírtelo. Si en ti no hay seguridad de salvación, porque esto es vida o muerte. Si en ti no hay seguridad de salvación, la razón por la cual no tienes seguridad de salvación es porque no eres salvo. No eres salvo. Porque el que tiene seguridad de salvación entiende cómo ha sido justificado por la sangre de Cristo y su fe en Él y su sacrificio vicario. Y se regocija en la reunión de los santos. Se alegra cuando se adora a Dios, cuando se ora a Dios, cuando se aprende de Dios, cuando tenemos comunión los unos con los otros, celebrando al Cristo resucitado, que está a la diestra del Padre y que en un momento dado regresará por su iglesia. Yo te digo a ti, no salgas de este lugar si no tienes esa seguridad. Mi persona, el pastor Tony y algunos ancianos vamos a estar aquí disponibles para orar por ti. En el nombre de Jesús. Mientras tanto, vamos a cantar este cántico, amados. Pero cántelo con el Espíritu. Si usted tiene cansancio, le duele la cabeza, cántelo con el Espíritu, que en el nombre del Señor se va a sanar en esta hora. Pero si usted no tiene el Espíritu que hay en la iglesia, pues entonces, amado, puede salir con mucho respeto. Pero algunos de nosotros todavía estamos en el ánimo de adorar a Dios. ¿Verdad que sí, pueblo? Estamos en el ánimo de celebrar a Cristo. En el nombre del Señor. Delo con alegría, pueblo. Tómale la mano fuerte ahí al que está a tu lado. Una actitud de firmeza, de fe, de obediencia al llamado de Dios. Vamos a orar. Escucha bien. Recuerda, si no tienes seguridad de salvación, hoy es el día que Dios ha hecho para salvarte. Queremos orar por ti. Pero aquellos que estamos en esta actitud de celebración y de victoria, vamos a orar en agradecimiento. Y levante su voz, iglesia, levante su voz en oración y en agradecimiento por la victoria de Cristo en la cruz y sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el infierno. Padre, venimos delante de ti creyendo, dándote gracias por Jesucristo, tu único Hijo, el Salvador del mundo. Emmanuel, Dios mismo encarnado con nosotros. Hoy esta iglesia celebra, Padre, el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos, que solvida ha sido la muerte en victoria, y que en un momento dado, Señor, a la final trompeta,
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos a Cristo en las nubes y estaremos con el Señor eternamente y por siempre. Te damos gracias por esa victoria y el hecho de que nuestra actitud de obediencia, cada uno de nosotros podemos levantarnos, Señor, de cualquier circunstancia. Y no solamente nosotros como personas, individuos, sino también aquellos por los cuales también oramos, Señor. Aquellos por los cuales también intercedemos. Que tú salves, restaures, sanes, levantes en la casa, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, en el vecindario, en la comunidad, en toda esta nación, mientras la iglesia predica a Cristo y a este crucificado y resucitado de entre los muertos. Que podamos ver, Señor, un mover de levantamiento en tu pueblo y en tu iglesia. Padre, nosotros oramos creyendo, sabiendo que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y en la fe que es en tu nombre oramos, Padre, para que como iglesia, como familia, como pueblo, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños, podamos levantarnos, Señor, en medio de una sociedad corrompida que ha negado tu nombre y no quieren saber de ti. Pero hay un remanente, hay una iglesia, hay una luz. Y ese es tu pueblo, esa es la iglesia que Cristo ha edificado. Y esa iglesia, por esa iglesia oramos para podernos levantar, Señor. Levantar en poder, levantarnos en verdad, levantarnos en la autoridad de Jesucristo y arrebatar las almas al enemigo. Hacer la misma misión que Cristo hizo: salvar, rescatar, mientras buscamos aquello que se había perdido. Hoy oramos, Señor, porque queremos ser esa iglesia. Hoy oramos porque queremos ser ese pueblo. Y por lo tanto afirmamos nuestra fe en Cristo Jesús. Afirmamos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Afirmamos nuestra búsqueda tuya, oh Padre, a través de Jesucristo, conforme a tu gloria, a tu gracia, a tu poder y a tu misericordia. Lo oramos creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia Cristo vive, alegre dice: amén, amén y amén. Que así sea, para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Es un grito de júbilo y de celebración. Yes, yes. Amén, 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 amén. Amén. Mire, amado, cuando la iglesia se saludaba, cuando ellos se saludaban en el primer día de la semana, cuando ellos se saludaban, se decían el uno al otro: Él ha resucitado. Y el otro le decía: verdaderamente Él ha resucitado. Así que mientras usted saluda a su hermano, dígale: Él ha resucitado. Verdaderamente Él ha resucitado. Dios les bendiga, que tengan una tarde maravillosa en el amor de Cristo.